Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Quizás aquí. Bueno, primero que todo, agradecer al Ministerio de Agricultura por la invitación y bueno, muy contenta de reencontrarme con muchos de ustedes que conozco de las andanzas por Europa. Gracias por la invitación. Se me olvidó lo fundamental. Hoy yo vengo aquí con otra presentación, en este caso va a ser sobre el modelo holandés de asesoramiento, es privado y ustedes van a ser los privilegiados de que le pueda contar porque es privado, porque cada vez que voy a una reunión me preguntan, pero es privado, digo, ay, ¿qué te extraña? En Holanda todo es privado, entonces, pero no tengo tiempo para hacer el cuento. Entonces hoy por lo menos ustedes voy a tomarme un poquito de tiempo para explicárselos, pero primero quiero decirles de dónde vengo. Si se habrán fijado, quizás por mi acento, soy de origen cubano. Estoy muy orgullosa de las posibilidades que me ha dado Holanda. Yo hice mi doctorado, primero hice una maestría por una beca holandesa, después hice doctorado, trabajé en Wageningen, en la universidad, terminé en una compañía internacional de fertilizantes y hoy tengo el orgullo también de poder representar a los agricultores holandeses. Entonces, para mí, me siento muy agradecida con el pueblo holandés. Uy, ¿y qué le pasó a la presentación? Bueno, ahí arriba dice que representamos alrededor de 10.000 explotaciones agrícolas. Como me imagino que muchos de ustedes sepan, las explotaciones agrícolas holandesas son muy intensas, hay mucha intensificación, pero también mucha especialización, lo que conlleva que el personal que va a asesorar también sea altamente especializado y con mucha preparación. En mi grupo yo pertenezco en CETELTEO al grupo de gestión de proyectos y asesoramiento. Realmente lo que hago es coordinar proyectos europeos. Soy la coordinadora de todo lo que tiene que ver con la parte europea de la organización, no solo de la región sur, porque pertenezco a la región sur, sino de toda la organización como tal. Entonces, eso me da la posibilidad de conocer a muchos de ustedes. En mi grupo atendemos todos este tipos, no los voy a leer, lo pueden ver ahí, todos estos tipos de temáticas, porque realmente lo que hacemos es mantener al agricultor, a veces voy a decir campesinos porque en Cuba decimos campesino, no decimos agricultor, no lo tomen mal. Lo que hacemos es atender todos este tipo de temáticas para mantener de una manera actualizada a los agricultores de nuestra zona, pero no quiere decir que esta información no vaya a pasar al resto del país, pero está más focalizada para la parte sur del país. Dicho esto, voy a empezar a hablar un poco de por qué se privatizó el sistema de asesoramiento en Holanda. Algunos de ustedes quizás reconozcan a Sieckmans-Holt, pero bueno, de él hablaré después. Holanda a finales del siglo XIX es que empieza a focalizarse, a concentrarse en la parte de la innovación, pero sin subvenciones. Y a partir de ahí es que a principios del siglo XX empiezan a aparecer cooperativas y grandes explotaciones que se van a unir justamente para ese tipo de problemas de no haber subvenciones. Empiezan a unirse con las bancas, con los suministros, con la gente que proveen seguros, para de esa manera un poco garantizar que pueda haber un correcto funcionamiento. Y a partir de 1968 comienza la PAC. La foto es de Sico porque es una manera de homenaje a alguien que no solo impulsó la PAC en Holanda, pero también a nivel europeo. Y entonces a partir de aquí es que empiezan tienen sus siglos en holandés, pero lo puse mejor así porque es más entendible. Empieza la extensión agraria en Holanda, la extensión socioeconómica. La extensión agraria era más bien para la parte técnica y la parte socioeconómica era para, por ejemplo, los problemas de herencia, problemas sociales entre los campesinos, etcétera. Y a partir de ahí empieza lo que se conoce en Holanda, es un triángulo, le llaman así el triángulo de la educación, la extensión y la investigación. O sea, que todos los pilares estén trabajando juntos para poder fortalecer el sistema. Si hablo muy rápido, alguien me hace una señita porque en Cuba hablamos muy rápido. Entonces, a partir de los 80, ¿qué sucede? Holanda hay un boom económico en cuanto a la agricultura, aparecen extensiones y empresas muy grandes que necesitan, en este caso, un nivel de especialización, de asesoramiento mucho más alto, y empiezan estas mismas empresas a reclutar a los propios advisors, a los asesores. Y entonces el sistema empieza como que
Unos sí, otros no, y el gobierno también empezó a mirar que podían, había el momento propicio para reducir la financiación y que esta financiación pasara una parte a la parte pública y otra parte que se quedara en el sistema, lo iban a usar para hacer proyectos de innovación que tuvieran más bien un bien público, que no fuera nada más que concentrado en generar ingresos. Entonces, a partir de ahí es que empiezan a aparecer los llamados proyectos de innovación en organizaciones agrarias, donde en este caso ya no solamente era el asesor, pero también habían científicos, habían estudiantes, etcétera. Eso es en todo un ecosistema alrededor para poder hacer este tipo de proyectos. Y entonces este dinero que quedó sobrante, que ya no se va a utilizar para la asesoría, es que lo van a utilizar entonces para hacer proyectos. Y entonces ahí donde entra ZLTO a jugar un papel importante en el asesoramiento. Ahora, como todas las medicinas que tienen efectos secundarios, esto trajo problemas. ¿Por qué? Porque entonces solamente tenía acceso a una buena asesoría las grandes explotaciones, las compañías grandes. Entonces, ¿dónde quedaba la mediana y la pequeña empresa en este sentido? ¿Dónde quedaban los temas ambientales? Porque obviamente el campesino o el agricultor estaba enfocado en generar dinero. Entonces, ¿quién se va a ocupar del agua, de la salud del suelo, etcétera? Entonces ya ahí empezaron a haber problemas. Pero no solo eso, sino también a nivel de network o de red con los advisors. Cada cual estaba focalizado en generar dinero, en ganar dinero. Las compañías que tenían proyectos, como nosotros, que trabajamos basado en proyectos, en buscar el dinero solamente para trabajar nosotros. Entonces, ahí es donde empieza el problema de la fragmentación del AQUIS en Holanda. Cada cual coge su pedacito y también, aunque sea un país muy pequeñito, trabajan por regiones. Cada región, como aquí, tiene su propio subsidio. Entonces, eso crea también mucha fragmentación en el sistema, aunque no lo crean. Entonces, ¿cómo Holanda, qué hizo Holanda? Dijo, no vamos a desprivatizar, lo único que vamos a hacer es corregir el fallo y en eso todavía estamos. O sea, lo que están es tratando de ver cómo a partir de ahora este sistema privado también funciona con calidad, porque era muy importante que no solamente fueran los mejores, pero que los mejores mantuvieran la calidad durante el tiempo. Y a partir del 2013 crearon la Asociación de Asesores Independientes. Para participar aquí, un requisito importante es que tienes que ser independiente e imparcial. No es lo mismo, pero es así. Y sobre todo que tengas la disposición de aprender. Porque a partir de ahora ellos hacen un curso, se llama para certificación de advisors, y lo que hacen es que tienen que obtener 80 puntos para tener esta certificación y a partir de cada año tienen que tener 20 puntos para mantenerse con el sistema. No es que te hagas advisor certificado y punto, no. Cada año tienes que luchar por tus puntos para mantener tu certificación. Ahora, hay dos tipos de certificación y hay una lógica detrás de ella. Una certificación es para tu desarrollo profesional y la otra certificación es para tu desarrollo como técnico. ¿Por qué? Porque me imagino que muchos de ustedes sepan que ser buen técnico no necesariamente significa que eres un buen asesor, porque tu mensaje tiene que saber, lo tienes que transmitir bien. Entonces, en eso es lo que se basa este lado de acá. O sea, en las habilidades soft skill, habilidades blandas, me suena mal en español, pero creo que la traducción es habilidades blandas, es desarrollar estas habilidades para que puedas transmitir con eficiencia tu mensaje. Entonces, estas son las dos categorías que hay en Holanda. Creo que tenemos 600 advisors acreditados con aquella y 70 y algo con esta. O sea, que aquí todavía tenemos que seguir trabajando para que la gente se motive. Una cosa que estamos haciendo para que se motive son los sistemas de vales. No sé si en español está bien traducido vales, yo diría bonos, pero bueno, la traducción me dijo que era vales. Y estos vales lo va a proveer la CAP, la PAC. Entonces, aquí, ¿qué pasa? En este sentido, ¿qué va a pasar? Lo explico en la otra slide, pero aquí lo fundamental es que vas a participar a través de incentivos. O sea, la PAC te va a proveer de un vale para que tú puedas tener tus cursos pagados, para que el asesor pueda obtener más clientes. Ahora, ¿cuál es para nosotros un poco el reto? Que es nada más que es un incentivo financiero y quizás un reconocimiento moral de que tú eres un advisor certificado.
Entonces, en este caso, no sé qué ha pasado con toda la presentación. Como explicó Inge, aquí el agricultor elige, pero el gobierno orienta. O sea, no es que tú eres privado y punto. Aquí el gobierno lo que va a hacer es proponer temas de sostenibilidad como gas emission, agricultura de precisión, etcétera. Y entonces él elige a su advisor que va a utilizar ese dinero, y después que el servicio esté completado es que entonces el advisor recibe este vale. Y yo creo que eso ha sido bastante fundamental para poder hacer la transición sostenible en Holanda. O sea, que se interese más el campesino realmente a que vayamos a una producción más sostenible. Como le explicaba anteriormente, estas son las ventajas que ofrece todo eso ha sido, en fin. Esta es la ventaja que ofrece los vales, o sea, es un reconocimiento por parte del campesino que tienes el vale y que tienes acceso a nuevos clientes. Y yo creo que eso, por lo que he visto, realmente a ellos les satisface este tipo de actividad. Ahora, estos cursos normalmente son dados por las universidades, no solamente Wageningen, tenemos otras universidades que son aplicadas a la agricultura. Y entonces, este personal que va a dar el curso o impartir el curso tiene que tener la calidad, la metodología, tiene que pasar un proceso de acreditación. O sea, hay un colegio de advisors que se dedica a evaluar este curso antes de ser dado, porque de esta manera es que pueden garantizar que lo que se va a impartir realmente va a ser provechoso para los advisors. Una cosa que me siento bastante... después lo explico. Voy a explicar primero los vales, cómo funciona. Estos vales, como le expliqué anteriormente, son temas ambientales y de emprendimiento. ¿Por qué? Por lo que le expliqué, tiene que haber sostenibilidad y tiene que el campesino o el agricultor ver viabilidad económica en esta transición. Entonces, en estos vales no solamente el advisor tiene acceso. Si el campesino, tenemos muchos agricultores en Holanda que tienen nivel superior, o sea, tienen máster, algunos tienen incluso doctorado, y entonces el campesino puede acceder a este tipo de formación también si quiere, en vez de dárselo a un advisor. No es no solamente restringido al advisor. Entonces, son estos temas que hay, que me imagino que son los temas que son también regulados por la Unión Europea. Entonces, aquí era donde quería decir que me sentía muy orgullosa porque no solamente estos puntos los puedes obtener a partir de cursos lectivos, también los puedes obtener a través de participar en demostraciones, en eventos, etcétera. Y el año pasado le propusimos al Colegio de los Advisors, disculpen, es asesor, es lo mismo. Cabalgo entre 4 idiomas el día entero, entonces está complicado. Entonces, lo que les propusimos es que los advisors participaran en nuestros proyectos europeos y que tuvieran puntos a partir de estos proyectos, porque en los proyectos europeos también damos training, también damos webinar, hacemos cross-visit, como dijo Edgar. Hay muchísimas actividades donde hay realmente un intercambio de conocimientos. Y lo que hicimos fue, entonces ellos les presentamos los diferentes proyectos europeos que hicimos, que estábamos haciendo con los advisors certificados, y nos dieron la oportunidad de que todo advisor que participe en nuestros proyectos puedan obtener un punto. Entonces ya es una hora lectiva menos que tienen que hacer los advisors. Ahora, esto en sentido general, lo que le quería explicar es que el sistema no solamente funciona en función del asesoramiento agricultor-asesor, también funciona a través de los grupos operativos como ustedes. Oí decir ahorita que Holanda este año es el primero en tener, el que mayor grupos operativos tiene este año, no lo sabía. Tenemos muchos proyectos nacionales y tenemos muchos proyectos europeos donde organizamos redes temáticas. Por ejemplo, estamos en Advisory Net Pest, es un proyecto europeo donde reunimos todos los advisors que están en función de reducir el uso de pesticidas, y como esos tenemos 3 o 4 más, y ellos agradecen porque es lo que digo, es muy fragmentado, cada cual está en lo suyo, y si los podemos poner en la mesa, alrededor de la mesa, de diferentes regiones del país, ellos agradecen el intercambio. Ya por último,
le quería decir que el sistema no funciona por sí solo. Para eso es que existen las asociaciones de agricultores y otros tipos de asociaciones alrededor del AQIS en Holanda, porque nosotros somos los que podemos funcionar, gestionar proyectos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos hablado con el colegio de advisors y nos dicen no tenemos tiempo para este tipo de actividad, no tenemos personal suficiente para gestionar el proyecto. No es que no puedan participar, gestionar el proyecto. Entonces, en ese momento entramos nosotros en la mesa porque decimos, ok, nosotros sí lo podemos hacer. Entonces, de esa manera podemos involucrar a los advisors en los proyectos. También, por supuesto, hacemos la conexión con los agricultores, con la gente de la administración, con los que hacen la financiación. Entonces, en ese sentido también es importante tener en cuenta que la Asociación de Agricultores no es nada más que la relación advisor-agricultor, sino también que también somos parte importante de la red de AQIS. Marta dijo que el asesor es el eje principal del AQIS. Nosotros en Holanda consideramos que el agricultor es el eje principal del AQIS. Todos nos movemos en función del agricultor. Como pueden ver, todas las instituciones educacionales, el sistema de advisors, todo el sistema ministerial siempre está en función de cómo podemos mejorarle la situación a los farmers, cómo podemos pasarle la información de manera correcta a los agricultores. Y por último, mi mensaje, o sea, aquí no es para exportar ningún modelo, simple y llanamente para mostrarles lo que hacemos en Holanda y si, bueno, les sirve muy bien y si no, bueno, es solamente para que pudieran escuchar una historia diferente. Y bueno, con eso cierro la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues modelos que nos hacen sentir una sana envidia y espero que sea también transformadora. En este momento nos vamos a dividir en dos grupos. Los que quieran escuchar unos documentos de orientaciones políticas en asesoramiento en ámbitos temáticos concretos podéis permanecer en este auditorio y quienes queráis escuchar las redes de asesoramiento de Horizonte Europa que tienen actores españoles que nos pueden trasladar cuáles están siendo sus aprendizajes, vais a ir al aula magna. Empezaremos por Alicia Martínez de la Unión de Pequeños Agricultores. Os quiero decir que estos grupúsculos de expertos son focus group o focal groups en la terminología anglosajona que se han configurado en el grupo de trabajo de asesoramiento del órgano de coordinación del AQIS español. Bueno, pues empezamos ya. Bueno, yo, como ha dicho Maite, soy Alicia Martínez, secretaria de Relevo Generacional y Digitalización de UPA. Se creó un grupo de trabajo en asesoramiento en el que se desarrollaron varios subgrupos con varias temáticas, entre las cuales estaba la temática de subgrupo de acceso a los jóvenes y a los nuevos agricultores. Dentro del subgrupo no solo participó UPA, que se encargó de liderarlo mi compañero José Manuel, sino que participaron diversos actores y diversos participantes y expertos en el sector. Por parte del Ministerio participó la consejera técnica y la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural. También participaron 7 comunidades autónomas, que estaban Andalucía, Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana y el País Vasco. Participaron también Institutos Nacionales de Investigación Agraria, el IMIDRA de Madrid, el Gobierno de La Rioja y el CIFA de Cantabria. Colegios profesionales oficiales, como fueron Cooperativa Agroalimentaria de Valencia y el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España. Y luego también tuvimos diversas aportaciones y colaboraciones. Participó la Subdirección General de Innovación y Digitalización, la Red de Espacios de Test Agrarios, la Universidad de Santiago de Compostela, FENACORE y Adrinoc. Se analizaron
los factores que condicionan que los jóvenes se puedan incorporar y la permanencia de que esos jóvenes, además de incorporarse, permanezcan en ese sector agropecuario. ¿Y qué papel juegan los asesores en el acompañamiento? Porque sí que es verdad que se detectó que había cierta carga burocrática y administrativa que a ellos les resultaba bastante complejo realizarlo de manera sola. Primero analizamos unos datos de manera global, como que el 41% de las explotaciones son mayores de 65 años, las orientaciones técnico-económicas en las que prioritariamente y mayoritariamente se incorporaban esos jóvenes, que son horticultura y ganadería, y luego analizamos una serie de obstáculos. El primer obstáculo, que eso entiendo que lo sabéis todos, y el más prioritario para ellos es el acceso a la tierra, pues por el elevado precio de la tierra, porque existe también una parte afectiva para ellos, y detectamos que había una falta de asesoramiento en ese acceso a la tierra. Y intentamos ejecutarlo en 3 etapas. Un asesoramiento que se realizara anterior a esa fase de instalación, cómo crear tu plan empresarial. Luego, una fase propia de lo que es el proceso de instalación, los trámites como tal, y una fase post-instalación para que las personas jóvenes que se instalaran tuvieran éxito en su incorporación. ¿Cómo lo hicimos? Las necesidades más relevantes que tuvimos fueron 3 sectores. Los jóvenes nuevos y con vinculación al sector agroganadero, jóvenes nuevos y sin vinculación a ese sector agro, y titulares en edad de jubilación. Analizamos cada uno de ellos en función de sus demandas y necesidades. Los jóvenes que se incorporaron al agro con vinculación, ¿qué detectamos? Que debería de haber un asesoramiento y que lo que les tiene que hacer es que ellos sean de manera autónoma, o sea, que tengan su explotación y creen su empresa y la hagan de manera autónoma. Y que esa explotación, ese asesoramiento, tiene que ir en función de la viabilidad de la explotación. Ese asesoramiento debe de consistir en elaborar el plan de empresa, de comercialización, asesoramiento en gestión económica, financiera y contable. Luego detectamos también que debería de haber unas temáticas adicionales que deberían de ir dirigidas a mejorar esos resultados económicos que ellos tienen en su día a día en las explotaciones. ¿Cómo podrían mejorar esos resultados económicos? Pues que se potenciara la digitalización, la innovación, la normativa y los nuevos modelos de negocio que ellos pudieran tener, aparte del que ya tenía cuando se instalaron. Crear también una ventanilla única. Cuando un joven realiza el proceso de instalación, tiene que ir como a muchas partes. O sea, si se pudiera unificar todo en una, a ellos le agilizaría mucho ese proceso de instalación. Por otra parte, detectamos que el apoyo que ellos necesitan un apoyo integral y completo. Una parte de gestión económica, también asesoramiento de tipo jurídico y una parte de esa personal, porque ellos son jóvenes con vinculación a esa tierra y tienen vinculación y ese arraigo a lo que es la tierra en sí. Y un asesoramiento, esto es fundamental, que consolide el proyecto de instalación, un asesoramiento post-instalación, para que se evite que esos jóvenes cuando se incorporen fracase su modelo de explotación. Luego pasamos a analizar los jóvenes sin vinculación al sector agro. ¿Qué se propuso en esto? Pues se propuso realizar un testeo inicial en el que a ellos se les pueda permitir probar que en ese sector agro cómo sería el crear su empresa, sin tener que ellos hacer ese desembolso económico. Esto creemos que esa prueba, por así decirlo, ese testeo inicial, debe de reconocerse como formación y como experiencia profesional. Luego, como son jóvenes sin vinculación a ese sector agroganadero,
Pensamos también, y así sacamos las conclusiones, que debería de haber unas temáticas adicionales. La primera de ellas, el acceso a la tierra, qué opciones tienen ellos para ese acceso a la tierra sin tener ninguna vinculación y, en función de eso, dónde poder conseguir esas tierras para poder instalarse. El acceso al agua, que es también de manera prioritaria para ellos, pues las temáticas adicionales serían hablarles de los derechos del agua, de los instrumentos y de los bancos de agua. Y aspectos jurídicos, pues derechos de ayuda básica, paz, transmisión de explotaciones de padres a hijos. Otro punto a tener en cuenta sería el de integración. ¿Cómo se puede realizar? El proceso de integración se puede realizar a través de mentorías que primero sean a nivel territorial o comarcales, porque en cada comunidad autónoma pues, se puede realizar de una manera distinta. El proceso post-instalación, hay que pensar que estos jóvenes no tienen vinculación con el sistema agroganadero, entonces hay que poner más foco de atención en ellos. No tienen algo que les ligue a su familia a ese sector. ¿Y qué deben de hacer? Debemos de asesorar en ese sistema post-instalación garantizando la viabilidad de las explotaciones. Y pensamos también que se deben de realizar una serie de estudios. En esa serie de estudios se debe de analizar qué perfil viene del sector no agro, y qué cambio, además de ese perfil no agro, qué cambio vislumbran ellos en un futuro. El medio ambiente, las tendencias de mercado, los avances en sistemas de digitalización, robótica, inteligencia artificial, que nos puede servir como punto de partida para acciones posteriores. La edad de jubilación. Las personas que se van a jubilar son un punto fundamental en ese relevo generacional y hay que tenerla en cuenta. Para ellos también deben de tener formación personal técnica, o sea, un asesoramiento y de un técnico formado en el que les pueda asesorar en el tema de cesión de tierra. Facilitarles a su vez, porque ellos tienen cierto temor en transmitir esa tierra, y unos estudios para caracterizar el perfil de las explotaciones en edad de jubilación. Y luego hay unos puntos horizontales que debe de haber un apoyo diferenciado a las explotaciones que tengan limitaciones naturales, demográficas y ambientales. Y desarrollar programas de asesoramiento de relevo generacional que establezcan unos criterios básicos, primero a nivel estatal y que luego vengan coordinados por las comunidades autónomas. ¿Dónde nos ayudamos para hacerlo o qué herramientas empleamos? Bueno, pues ahí están puestas la guía de tierra firme, el programa de apoyo a la instalación y a la transferencia de la agricultura, una encuesta que se hizo desde UPA de cómo se produce ese proceso de incorporación a la empresa agraria, los espacios de 3 agrarios, la red de relevo agrario, el programa Gastenet, que es un programa del País Vasco, y Banco de Explotaciones de Galicia, en fin, todo ello. ¿Cómo podemos mejorar la interacción de los asesores? Hay unas prioridades que consideramos básicas, como es, se debe de realizar un asesoramiento integral en el que se tienen que abordar diversas temáticas y es fundamental también abordar la viabilidad económica. El asesoramiento debe de ser un asesoramiento prolongado en el tiempo, no solo quedarse con los 5 años que dura el proceso de incorporación, ir más allá de eso. Debe de realizarse un asesoramiento específico con una cesión de la actividad y transferencia de explotaciones para tener el asesoramiento ahí también. Y sí que es verdad que deben de recibir un tipo de ayuda específica o tener unas condiciones preferentes, por ejemplo, los titulares de explotaciones familiares
además de los que tengan diferentes casuísticas, como por ejemplo las limitaciones naturales. A ver si se me ha pasado. Aquí. Vamos a ver. Figura del asesor. Vale. El asesor, ¿qué figura debe de tener? Pues a nivel técnico, el asesor tiene que orientarlo, tiene que hacer de mediación y también tiene que acompañar y asesorar a la hora de esas medidas estratégicas. ¿Qué tenemos que realizar? Mejorar la claridad y accesibilidad de la información sobre las ayudas. Los jóvenes cuando se incorporan llegan en cierta manera muy temerosos y eso hay que mejorarlo. Realizar la formación en la gestión, planificación y digitalización y promover el asesoramiento especializado. Cuando un plan de primera instalación se elabora, si es un plan firme y viable desde primera hora, es garantía de éxito en un futuro. Y hay una necesidad creciente de apoyo que se ha visto en modelos de negocio, en digitalización, en planificación financiera y, además, en viabilidad técnica de las explotaciones. Los jóvenes tienden cada vez más a diversificar sus explotaciones y a especializarse en cada una de ellas. Los objetivos finales de este subgrupo, ¿cuáles fueron? Fue el facilitar los procesos de incorporación y que ese proceso de incorporación sea cada vez más seguro, intentar reducir o minimizar con todos los aspectos que hemos visto el riesgo de abandono y facilitar la continuidad del sistema del relevo generacional en el sector agrario. Cada vez más nuestros jóvenes están más formados y demandan un tipo muy específico de este asesoramiento. Hay que intentar con todo ello derribar barreras, como por ejemplo puede ser la carga burocrática, los calendarios que se establecen y también la carga administrativa que les supone a todos ellos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo me llamo Luis Orcaray, trabajo en una empresa pública en Navarra, en Intia, y he sido el coordinador del grupo de trabajo de asesoramiento en nutrición sostenible. ¿Vale? Os voy a contar unas pinceladas de todo el trabajo que hicimos. Fue un trabajo que hicimos a finales del 24 y el primer semestre del 25. Pues la participación fue muy variada. Yo agradecer a todos que participaron con sus ideas y su tiempo en este grupo de trabajo y me voy a centrar en 4 ideas clave, ¿vale? En ese grupo de trabajo... Uy, qué lejos está la pantalla. Igual me tengo que volver hacia este, ¿vale? Primero detectamos a nivel de grupo de trabajo qué necesidades tenían los asesores en ese momento, en nutrición sostenible. Una reflexión, los asesores no son asesores en nutrición sostenible o en innovación o en jóvenes o en ecológico, son de todo, ¿vale? Que estamos aquí fragmentando las exposiciones, pero hacen todo esto y aparte justificar también. Entonces detectamos 2 temas que en ese momento les preocupaban. Era sobre todo aplicación de normativas, tanto la parte técnica como administrativa del tema, ¿no? Una era todo lo referente a zonas vulnerables, el Real Decreto Nacional y todas las normativas, los planes de actuación son regionales, y otra era el Real Decreto de Nutrición Sostenible. Entonces, con estas ideas lanzamos 2 encuestas, una serie de respuestas, algunas pueden ser... no representar a todo el Estado porque la representatividad es la que es, pero sí que salieron bastantes ideas clave interesantes y a partir de ahí pues hicimos unas propuestas de mejora para que las administraciones las tengan en cuenta. Agrupamos las respuestas en varios bloques temáticos. El primero sería un tema de normativa y relación con la administración. Sí que se echa de menos, sobre todo en el tema de zonas vulnerables, punto común con la normativa actualizada, sobre todo para asesores que trabajan en varias comunidades, porque los planes de actuación son regionales. Había una página web del Ministerio, yo la última vez que miré, pues algunas están actualizadas y otras no. Entonces, claro, tienes que hacer una labor de investigación ahí, ¿no? Si estuviese eso centralizado,
normativas de zonas vulnerables y otras, porque a veces nos centramos en la de agricultura, pero hay normativas auxiliares que van afectando ahí. Eso por un punto. Y luego un punto donde consultar esas interpretaciones de normativa que no es que nos inventemos los asesores, sino es que nos las preguntan a nosotros y tenemos que solucionar. Entonces muchos tiramos por los contactos regionales que tenemos, oye, ¿cómo interpretas esto? Pero estaría bien centralizar. En tema de información y datos, vale, ya en el Real Decreto de Nutrición Sostenible se hablaba de que se iba a hacer una guía de cultivo. Estaría bien, por dos temas, por unificar el cálculo de los planes de abonado, ¿vale? Y otro, que se hablaba también de guías de tomas de muestras de purines y de estiércoles, de productos orgánicos. ¿Eso por qué? Para jugar todos con las mismas cartas. Es decir, a la hora de elaborar planes de abonado, no que uno está cogiendo unos datos y otros, cada uno el que le beneficie más, ¿no? Que se unifique. Y luego hay mucha información, pero también está fragmentada. Lo ideal sería toda esa información técnica o parte, unificarla y hacerla accesible para que también los asesores no tengan que estar dedicando tiempo en esto lo encuentro aquí, esto en el otro lado, aquí. Lo levanto un poco más. Vale. Gracias. Vale, unificar. Tema de herramientas y recursos. Un tema. Primero habría que reconocer, se dice en el Real Decreto que habrá unas plataformas reconocidas oficialmente. Hoy por hoy, que yo sepa, todavía no está en vigor eso. Entonces crea un poco de incertidumbre. Vamos hacia adelante. También promover el uso mediante ayudas. Esto, quiero decir, tal y como está la normativa ahora, no hay ingenieros agrónomos, agrícolas o grados ahora para hacer todos los planes de abonado que hay que hacer. O se digitaliza el tema o es muy difícil. Yo sé que estamos en proceso, tiene que los pasos que da el cuaderno digital de explotación, pero a futuro se tiene que digitalizar y tienen que entrar empresas a ofrecer estos planes de abonados con toda la información digital que cada uno va metiendo en su explotación. Y el asesor lo que tiene que ir es afinar, ya los casos raros, no hacer el grueso. Y también en mapas de suelos vimos que hay bastante diferencia entre diferentes regiones. Hay unas que tienen muy detallados y otras no. Entonces lo ideal sería pues mejorar. En el tema, otro tema que se habló es de orgánicos y biofertilizantes. Bueno, ahí lo que se pedía es más información, más investigación, porque cada vez hay más productos orgánicos, están los clásicos, pero digestatos, diferentes tipos de productos, ¿vale? Y muchas veces no se sabe bien las dinámicas, qué efectos tiene el suelo, cómo funcionan, microbiología, hay campo ahí por desarrollar. Y luego otro tema que se hablaba en ecológico específico, que no hay una base de datos específica de productos autorizados en agricultura ecológica, que sería interesante. Y a los dos últimos temas, equipos y tecnología, sí que se habló de que muchas veces tienen un Ferrari pero no saben cómo usarlo, o el problema es que les falta un software para poder bajarse los mapas y poder utilizarlo. Eso va mejorando, hay que promoverlos, van saliendo ayudas para promoverlo. Y también en el tema de estiércoles, pues cada vez profesionalizarse más y utilizar maquinaria más avanzada. Y en algunos casos específicos sí que hay equipos de aplicación de purín que tienen medidores en continuo de nitrógeno. Lo que nos comentan los compañeros es que a veces falta una calibración homogénea de todos ellos. Y por último, formación y capacitación. Pues los asesores necesitan una formación continua. Cada vez hay más información y va más rápido. En el tema de digitalización, las empresas nos pasan por encima. No podemos estar al día de todo lo que surge. Entonces, tiene que haber una formación flexible. Y en el tema de formación reglada, lo que se ve es que, tal y como está, en algunos casos no vemos que sea suficiente para la elaboración de los planes de abono. Hay que reforzarlo. Es verdad que luego llegan al mercado laboral, la gente se forma, pero de salida un poco mejor. Entonces ya, como 4 puntos claves. El tema de normativa, un punto común de consulta. Recursos técnicos unificar, lo que decía, las guías de cultivo y acceso a la base de datos, que eso puede tener conexión con el grupo de trabajo de I+D+I. Lo mismo con apoyo a tecnificación y lo mismo con la formación, que se va a hablar ahora y yo creo que es interesante. Y esto era un poco las pinceladas de todo este trabajo que hemos hecho. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que está siendo una jornada súper interesante. Agradecer al Ministerio que nos traiga, nos saque de nuestra zona de confort y nos venga a venir a compartir con todos vosotros, que cada vez hay más conocidos en estas jornadas que vamos haciendo.
Bueno, a mí me tocó liderar, yo soy Lola de Toro, soy la directora gerente del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, que está ubicado en Andalucía, y presidimos también la red de CEIS agroalimentarios de España. Y además participamos en el proyecto Atractis, que es un proyecto que trata justamente de los servicios de apoyo a la innovación. Por eso cuando Cristina y Maite me llamaron para pedirme que liderara este subgrupo de trabajo, bueno, pues la verdad es que nos sentíamos bastante cómodos y ha sido para nosotros un verdadero placer participar y colaborar con el grupo. El grupo de trabajo es de servicios de asesoramiento a la innovación. En este grupo de trabajo también, como en los otros, ha habido una participación muy nutrida de distintas organizaciones, tanto de las comunidades autónomas como centros de I+D, como también productores, y eso nos ha permitido, bueno, pues tener distintas visiones de las realidades participantes en este proyecto. Bueno, ¿cuál ha sido nuestra dinámica de trabajo? Bueno, pues en principio lo que planteamos lo primero es hacer un marco conceptual para hablar de los servicios de apoyo a la innovación, de los Innovation Support Services, cuál era la definición, cuál es el rol que juegan dentro del AQIS. Luego, pues, partimos de un análisis de caso. Para conocer cuál es el rol de los servicios de apoyo a la innovación, lo importante era analizarles en proyectos reales, no analizar el proyecto como tal, proyecto de innovación. Cogimos, por ejemplo, grupos operativos, y no era analizar el grupo operativo, sino el rol del servicio de apoyo a la innovación en esos grupos operativos o en esos proyectos. Y luego valorar también todo el tema que se está tocando de una manera muy recurrente, todo el tema de la importancia de las capacidades y la formación. Luego también la financiación, otro tema también recurrente aquí, y bueno, y luego hacer un informe de recomendaciones sobre política. Con respecto al marco conceptual, pues estuvo trabajando y sobre todo era de definir qué son los servicios de apoyo a la innovación. Y es una figura que creemos que es clave dentro de los AQIS, porque el AQIS, como se ha estado diciendo aquí, se trata de las gentes que integran todo el sistema, pero también sus interacciones. Y los servicios de apoyo a la innovación son unos actores claves para dinamizar ese AQIS. Es decir, si nosotros pintáramos como una rueda, la cuádruple hélice con los distintos actores, pues el motor de esa innovación, el que pone a lo mejor a trabajar entre los distintos agentes, son los servicios de apoyo a la innovación. ¿Y cómo se definen? Bueno, pues aquí lo que hicimos, bueno, pues tirar de bibliografía, de experiencia, y en el marco del proyecto Atractis, pues sí que estaban definidos los servicios de apoyo a la innovación, definidos como una serie de funciones que vamos a hacer ahora. Entonces, bueno, en ese marco conceptual se contextualizaron los servicios de apoyo a la innovación, y dentro del AQIS se vio que eran unos servicios de apoyo fundamentales para dinamizar la innovación. Y como digo, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver cuál es el rol que prestan los servicios de apoyo a la innovación en los distintos proyectos. Y para ello nos vamos a ir lo primero, a esas funciones que se habían definido. ¿Y qué funciones son? Bueno, pues son unas funciones que están aquí puestas en este rueda de aquí, pues es intercambio del conocimiento, es promover articulación, oferta y demanda, es favorecer alineamientos estratégicos con las políticas existentes, buscar financiación de proyectos, favorecer el efecto multiplicador de los resultados. Es decir, es un rol muy plural, es decir, los servicios de apoyo a la innovación, que a lo mejor en los inicios de los grupos operativos parecía que estaban al inicio de los grupos operativos, y no es así, participan a lo largo de todo el proceso. Y para ello cogimos estas funciones de los servicios de apoyo a la innovación y planteamos una serie de encuestas para analizar en esos proyectos concretos cuáles eran esos servicios, y luego, bueno, pues sacar una serie de conclusiones. Y como ejemplo, pues podemos ver aquí las funciones, y aquí podemos ver, hemos intentado mantener aquí los colores, ¿no? Para saber en dónde estamos. Cogimos la espiral de innovación, y desde esa idea inicial, que ya los servicios de apoyo a la innovación localizan esa idea inicial de proyecto, o localizan porque hay como dos maneras de iniciar, entendíamos, el proceso, bien con una idea o bien con un problema. Entonces, en esa idea o en ese problema, es detectar esa necesidad, estarían ya los servicios de apoyo a la innovación,
están en la fase de planificación, buscar cuál es el grupo operativo, por ejemplo, en un grupo operativo, quiénes son los integrantes de ese grupo que interactúan entre ellos, facilitar esa traducción que ha hablado Isabel Ombalante de lenguaje, pues lenguaje entre el investigador, el productor, entre la administración. Son lenguajes diferentes y hace falta alguien que, bueno, que facilite esa traducción. Vemos también pues, búsqueda de financiación, vemos tareas de apoyo a la gestión del proyecto. Bueno, está puesto ahí en la fase de la espiral, la diseminación al final no es verdad, a lo largo de todo el proceso se va facilitando la divulgación, la diseminación y luego pues ese generar efecto multiplicador. Entonces, bueno, con estos roles, la idea ya teníamos definido, ya entendíamos todos en el grupo quiénes eran los servicios de apoyo a la innovación, cuáles son las funciones que hacen y entonces nos fue mucho más fácil el siguiente punto, que fue analizar esas necesidades que tienen de formación. Necesidades de formación que ya Yaite lo ha comentado, por ejemplo, hablar de esas habilidades blandas. Entonces, muchas de las necesidades de formación, fijaros que bueno, utilizamos, bueno, en el grupo de trabajo sí que utilizamos bueno, pues distintas herramientas innovadoras pues para localizar las demandas que había de formación, por ejemplo, y destacaba esa innovación interactiva. Pues conocer las herramientas de innovación que existen, facilitar herramientas de gestión de proyectos, comunicación del mensaje, cómo comunicar tanto a otros investigadores como a los propios productores los resultados del proyecto, facilitar también esos alineamientos estratégicos. Bueno, pues estas eran las necesidades de formación. Y bueno, cuando ya teníamos todo esto analizado, bueno, pues ahora ya tocaba hacer ese informe de recomendaciones a nuestras administraciones pues para reforzar esta figura. Y en este ámbito también hicimos, una de las cosas que hicimos también es una masterclass sobre servicios de apoyo a la innovación, una masterclass en el marco del proyecto Atractis, pues bueno, para acercar, en este caso, en comunicación interactiva e innovación interactiva. Y bueno, y cuando ya teníamos analizados una serie de obstáculos que se tenían ligados pues con la falta a lo mejor de esa financiación de manera habitual, esa fragmentación que también se ha estado hablando de ella, y bueno, también una serie de medidas que proponíamos para intentar salvar esos obstáculos. Aquí relacionamos algunos, como es, por ejemplo, con esos servicios fragmentados, pues favorecer esa interconexión, con esa financiación estable, facilitar medidas de financiación habituales, o con el tema de las limitaciones estructurales, la profesionalización, la formación, invertir en esa formación a lo largo de la vida tan importante, que yo creo que es la clave. Estamos en una época muy cambiante y es fundamental pues el reciclaje profesional. Y bueno, con todo esto pues ya marcamos ya para finalizar estas ideas clave o esas conclusiones sobre los servicios de apoyo a la innovación, que por un lado visibilizar la importancia de estos Innovation Support Services, garantizar por otro lado el reconocimiento o el registro de estos servicios, favorecer la interrelación y el intercambio pues, con los distintos actores y también favorecer la formación y el desarrollo profesional, y por último pues también desarrollar marcos financieros estables que faciliten que sigan prestando estos servicios a la comunidad. Y bueno, con esto ya queda el grupo de trabajo desarrollado y la idea sería pues seguir trabajando en los próximos años. Muchas gracias. Hola, pues yo soy Ana Cano y vengo desde las cooperativas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana. Este trabajo que voy a presentar ahora, a ver si esto, ahora, vale, es el que se ha desarrollado con la mecánica que ya han explicado los compañeros que me han precedido, de reuniones, etcétera, por este grupo de almas generosas que han estado ahí, unas más y otras menos,
Pero bueno, el trabajo lo hemos coordinado entre mi compañera Ana Garín, de la Federación de Cooperativas de Aragón, y yo misma. Yo me he traído mi chuleta porque si pretendéis que lea lo que pone allá... A ver, se analizó la situación del colectivo de asesoramiento. Nos hemos encontrado un escenario complejo con ciertas asimetrías, bastantes peculiaridades territoriales. Nos hemos centrado mucho en la red de las Atria, que es nuestro expertise y nuestro recorrido. Dentro de todas esas asimetrías, pues hay comunidades autónomas que se basan exclusivamente en los servicios públicos, no tenemos otras entidades, hay otras que la componente privada cobra más fuerza y las hay, digamos, mixtas, ¿vale? Pues, por ejemplo, en las comunidades autónomas en donde tenemos Atria, agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura o sus diferentes acepciones autonómicas, se pueden llamar agrupaciones de defensa vegetal, agrupaciones de sanidad vegetal, agrupaciones técnicas en Extremadura, ATESBE, de sanidad vegetal en Extremadura, API en Andalucía, ¿vale? Bueno, pues estos escenarios, digamos, mixtos porque mantienen una parte de apoyo público, ¿vale?, que varía también dentro de estas asimetrías de unas comunidades autónomas a otras, ¿de acuerdo? Todo esto está descrito con más detalle y yo ahora no tengo tiempo para desgranarlo en el documento que será público en breve, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado también pues, algunos casos en donde la fuente de financiación de las comunidades autónomas es con recursos propios, en otros casos en donde se accede a otros fondos. Muy bien. Como os decía, se hace este primer análisis de partida y nos centramos en las necesidades más relevantes que se han podido identificar y que las hemos ido agrupando, pues en el paquete de la normativa o de las subvenciones de apoyo público, que nos parece, ya voy a ir dando las recomendaciones y así adelantamos, ¿vale?, que nos parece que es fundamental revisar. Tenemos comunidades autónomas con una norma que, bueno, por ejemplo, la Comunidad Valenciana se ha actualizado recientemente, estábamos con una norma de 2005. Creo que hay alguna que está todavía con la norma de 1989 del Ministerio. Y claro, el escenario normativo ha cambiado muchísimo en Europa y en el Estado español. Tenemos una ley de sanidad vegetal que data de 2002, un Real Decreto de Uso Sostenible de Fitosanitarios, que los menciono porque son en las normas básicas en donde se habla de la figura de los asesores, del asesoramiento en gestión integrada de plagas. Y luego van apareciendo otras cuestiones, como bien ha explicado Luis, de nutrición sostenible, y también ha dicho que el asesor es un ser que engloba todo, o sea que nos tenemos que apañar con los que somos. Necesidades que se han podido identificar también es en cuanto a las herramientas y los instrumentos de apoyo. Sabéis que a raíz del Real Decreto de Uso Sostenible se elaboraron las guías de gestión integrada de plagas, pero no tenemos guías para todos los cultivos y las que tenemos no están actualizadas porque el panorama fitosanitario va cambiando. En relación al personal técnico asesor también hemos encontrado esas asimetrías porque no todas las comunidades autónomas exigen lo mismo, ni siquiera las normas exigen lo mismo. La Ley de Sanidad Vegetal, cuando habla de la figura de un técnico para sanidad vegetal, por ejemplo, dice que tiene que ser un profesional universitario con de un compendio de carreras, digamos. El Real Decreto de Uso Sostenible abre la puerta también a formación profesional siempre que se puedan acreditar unos mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto no pone las cosas fáciles y sobre todo cuando muchas empresas operan en diferentes comunidades autónomas. Eso está así. Además, algunas comunidades autónomas exigen una formación complementaria posgrado, como es el caso de Aragón o Comunidad Valenciana. Esto nos llegó a plantear en el simposium de asesores de Fitoma el diciembre pasado, si podía ser conveniente que nos planteáramos ya hacer un grado, bueno, hacer nosotros no, las universidades, un grado específico universitario en sanidad vegetal.
Bueno, nos parece también, o ha salido también identificada, la necesidad de reforzar las redes de intercambio de conocimiento para optimizar recursos y para ser más eficientes. Importante también el apoyo a los seguimientos y avisos, poder contar con ayudas económicas o con más facilidad de acceso por parte de los asesores de gestión integrada, de los técnicos y técnicas de Atria. Y bueno, ya puestos a pedir, pues reducir la carga administrativa porque nos quita muchísimo tiempo de lo que verdaderamente es importante, que es ir al campo. Las herramientas o los recursos prioritarios para que los asesores dispongan de información actualizada, de alguna manera se infiere de lo que estamos señalando como esas necesidades. Necesitamos laboratorios públicos que estén bien dotados y que nos permitan tener diagnósticos fiables en corto tiempo y de manera económica. Pensemos que el papel de un asesor tiene un efecto multiplicador. Cuando está diagnosticando o cuando está detectando un problema de una plaga o de una enfermedad en una determinada parcela, abre los ojos a lo que está pasando en un escenario más amplio. Un análisis ahí es más económico que hacer muchos análisis. Pero también es verdad que a veces la esfera pública, los laboratorios de las administraciones, pues también se ha envejecido el personal, a veces la rotación no es la que corresponde, los medios técnicos, todo tiene su procedimiento y a veces no es fácil y lo entendemos. Bueno, creemos también que es muy importante para optimizar recursos la coordinación entre los asesores. Los que trabajamos en el colectivo Atrias tenemos un programa de trabajo que incluye reuniones periódicas de coordinación. Esto deberíamos tener la posibilidad de extenderlo y pensamos que el escenario AQUIS puede ser una oportunidad para ello, apoyándonos también, pues, por ejemplo, en reuniones telemáticas que ahora pues, están a la orden del día y que podamos interactuar entre todos nosotros y también con los técnicos de las administraciones. La componente de la innovación y de la transferencia es fundamental. Los asesores se han evidenciado como figuras clave a la hora de innovar, de participar o dinamizar o coordinar proyectos en diferentes convocatorias. Y ese efecto de transferencia es muy efectivo. Nosotros hemos comentado en más de una ocasión que cuando se fue desmantelando la extensión agraria clásica que conocimos en España, llegamos las atrias. Digo llegamos porque yo también fui atriera. Y es la transferencia más inmediata y más directa que nuestra agricultura tiene a pie de campo. Bueno, podemos encontrar diferentes herramientas. Se ha llegado a proponer también este máster o este curso multitudinario online, pues como una herramienta que puede ser de gran utilidad. Y para no hacerme muy repetitiva, a mí me gusta cómo podemos mejorar esta interacción entre los asesores. Mirad, las atrias son los ojos y los oídos de las administraciones en el campo. Esto a fecha de hoy no nos lo ha desmontado nadie, pero son también esos agentes de transferencia más próximos al sector. Tenemos que ser inteligentes, iba a decir, para poder aprovechar y optimizar todo esto. Todas las medidas que se nos ocurran, no sé si he pasado aquí, vale. Bienvenidas sean. Y me voy a ir pasando ya a la parte de las ideas clave, porque veo que estáis mirando los relojes. Consideramos que es necesario armonizar la normativa, actualizar las subvenciones, porque no tiene nada que ver lo que se cobra en un atria en la Comunidad Valenciana, en Cataluña o, bueno, en Extremadura, por ejemplo, no hay porque el servicio se presta básicamente desde la Administración. Hay ATESBE, pero no tienen la ayuda específica del asesoramiento. Necesitamos invertir en formación continua y multidisciplinar, dotar de recursos. Necesitamos también que la Administración, como decía antes, cuente con esas plantillas estables y cualificadas que puedan colaborar e interactuar con los asesores. Nosotros pensamos que estas figuras son claves para mantener una agricultura sostenible, de calidad y competitiva. Son clave para implementar o para avanzar en la digitalización en el campo, en la aplicación o el uso de
sensores, de sondas, de drones, todas las herramientas que se nos ocurran de agricultura de precisión, pues tienen que pasar necesariamente por la figura de los asesores, que tienen que estar bien formados. Hay que trabajar también el relevo generacional de los asesores, que los que llegamos hace 35 o 40 años nos tenemos que ir retirando, y formar a un asesor competente multidisciplinar no es tarea fácil. Termino ya. Bueno, comentar también la importancia, la relevancia del papel de los asesores en la dinamización de las iniciativas de gestión en común, porque tenemos un campo envejecido y para evitar el abandono hay empresas asociativas sobre todo, que están apostando porque con un asesoramiento profesionalizado se puedan mantener los efectivos productivos. Y bueno, pues se puede trabajar en un programa de mentoring o un programa de intercambio similar al Cultiva para agricultores, pero pensando en la figura de los asesores. Y muchísimas gracias y disculpar el acelero, pero así dejamos tiempo para el cierre. Buenas tardes. Muchas gracias por haber elegido esta sesión. Muchas gracias a la Secretaría del órgano de coordinación por invitarnos al día de hoy y también por haber entendido la necesidad de que existiese un subgrupo de trabajo para producción ecológica. Yo soy Ausi Vecina, vengo de Ecovalia. Ecovalia somos la asociación profesional de la producción ecológica en España y además somos miembros de un proyecto europeo, el Organic Advice Network, que tiene como finalidad crear una red de asesores en producción ecológica. Para contextualizar un poco nuestro trabajo, primero comentaros, bueno, pues para el que no lo sepa, la producción ecológica es un sistema de calidad, es un sistema de producir alimentos sostenibles y es el único reconocido por la propia Comisión Europea con esta capacidad. Es un sector en continuo crecimiento, en los últimos 10 años hemos crecido un 50%, somos líderes en superficie en producción ecológica en Europa. Y a la par tenemos una situación muy dispar de unas comunidades autónomas a otras. Esto ha condicionado también, bueno, pues que el papel del asesor no es el mismo en unas comunidades que en otras. La metodología en la que nos hemos basado ha sido, realizamos una serie de encuestas donde participaron 91 personas asesoras representativas de todo el territorio nacional y además de los distintos sectores que tenemos dentro de la producción ecológica, agricultura y ganadería. Aprovechamos las necesidades detectadas por este grupo de trabajo europeo. Especialmente en ese grupo de trabajo habían participado personas asesoras más noveles. En las encuestas teníamos un perfil, aunque teníamos ambos, teníamos un perfil de personas asesoras más senior, más experimentadas, con lo cual esto nos dio una doble información muy interesante que vamos a ver ahora. Y además también nos pudimos basar en una serie de estudios de casos. La composición del grupo de trabajo, no me voy a parar en detallar en todos porque no nos va a dar tiempo, pero sí que daros las gracias a todos los que decidisteis participar en este subgrupo. Y vamos ya a los resultados. ¿Qué detectamos? Bueno, pues en torno a la formación y la capacitación, el 96% de las personas encuestadas nos decían que querían seguir formándose en producción ecológica. Un 89% nos mostraba que tenía interés en desarrollar determinadas habilidades para mejorar, y aquí están también las soft skills. En cuanto a la transferencia del conocimiento y las redes, pues el 94% de las personas encuestadas mostraban interés en que existiesen experiencias piloto en España, el 85% experiencias piloto en Europa y también el 85% mostraba interés en participar en redes profesionales. Muchas de ellas ni siquiera conocían la plataforma AQUIS. En cuanto a las capacidades o competencias técnicas, bueno, pues claramente lo separamos en dos. De una parte, vimos la necesidad de asegurar la formación de las nuevas personas asesoras que se incorporaban a la producción ecológica y de otra, continuar con la formación continua de las personas que ya estaban asesorando en este tipo de sistema productivo.
En cuanto a las temáticas, cuando les consultábamos qué temáticas eran las que tenían que atender, nos decía, en cuanto a medios de producción, el 37% eran temáticas vinculadas a inputs agrícolas, a insumos, el 35% a la gestión de las fincas. Cuando les preguntábamos por políticas públicas y subvenciones, bueno, pues la gran mayoría, el 69%, eran consultas sobre PAC. Y cuando les preguntábamos sobre energía, clima y medio ambiente, pues el 60% de sus consultas estaban vinculadas con temas de biodiversidad. En cuanto a las herramientas, los servicios y los recursos, bueno, pues para las personas asesoras noveles, está claro que se detectó una necesidad de contar con una formación básica para estas personas que se incorporan no ya al asesoramiento, sino al asesoramiento específico en producción ecológica y una guía, contar con una guía básica para ellas, ¿no? Para las personas experimentadas, bueno, pues lo que requerían eran otras cosas. Requerían una red nacional de fincas piloto y de ensayo de producción ecológica, un itinerario formativo basado en sesiones tanto virtuales como periódicas, de temáticas como muy concretas, porque es un sector que está en continuo crecimiento y requiere constantemente de ir actualizándose. De hecho, ahora mismo la norma en producción ecológica se está debatiendo en la comisión. Y que exigían también una red de personas asesoras en producción ecológica vinculada a una plataforma digital para facilitar el intercambio entre distintos territorios. ¿Cómo creemos que esta interacción entre actores puede ser la más lógica y la que solicitaban? Bueno, pues aparecía tanto una interacción física a través de las visitas grupales a esta red de fincas, como la interacción virtual a través, por supuesto, de la plataforma de asesores aquí, y proponemos también a través del Organic Advice Network, por ser una red específica para asesores que ya están trabajando en producción ecológica. Ideas clave: asegurar la formación, tanto básica como continua, crear una red de fincas piloto a nivel nacional, propiciar el uso de redes profesionales y contar con recursos prácticos actualizados. Y nada más. Muchas gracias. Voy a meter 2 minutos para una cuña de publicidad de nuestra unidad. Tenemos 10 millones de euros en la intervención de intercambio de conocimiento, información y formación pagadera con los fondos del Plan Estratégico de la PAC en España. El periodo de solicitud está abierto desde ya hasta el 18 de mayo. Es una línea que está pensada en vosotros, en los que habéis liderado estos policy briefs, en los que podéis tejer esas redes de visitas cruzadas, en los que podéis identificar a pioneros, lo que en inglés se denomina los early adopters, y que cuenten entre pares por qué ellos tienen un plan de abonado que en el medio plazo es tan bueno y les ahorra costes. Esta es la segunda vez que el Ministerio diseña una convocatoria conforme a esta intervención que regula el reglamento de la PAC. En la anterior convocatoria, por ejemplo, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica presentó una muy buena solicitud con la idea de redes de conocimiento, visitas cruzadas. Creo que son muchísimos los actores españoles que pueden acceder a estos 10 millones que rompen los silos autonómicos, ¿no? Los silos autonómicos son consustanciales a un Estado casi federal y a la Constitución española en términos de respeto, ¿no? Respeto a las competencias, pero no deberían ser una barrera para que el conocimiento, las buenas prácticas y las redes se restrinjan a una determinada región de España, porque eso nos empobrece, ¿no? Por tanto, esta convocatoria está abierta tanto a entidades en solitario de ámbito nacional, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica es una de ellas, como lo podría ser Cooperativas Agroalimentarias de España,
pero también está abierta a que 5 actores, multiactor total, públicos, privados, diputaciones provinciales, ayuntamientos, entidades dependientes de las comunidades autónomas, como vuestros centros de investigación, universidades públicas, universidades privadas, patronales privadas de TIC, patronales privadas de maquinaria, presenten y aprovechen estos recursos. Entonces, pienso que son muchos fondos, queremos que el nivel sea muy bueno, tampoco queremos como ministerio llamaros y abocaros al fracaso, porque hay que pensarse muy bien qué solicitud se presenta, pero por lo menos tener 3 solicitudes dignas y ser capaces de quedarnos con 1 o 2 sería nuestro objetivo, ¿no? Bueno, pues, ¿se me oye? Pues los últimos serán los primeros. Y nada, bueno, ya estamos terminando la jornada, pero no queríamos dejar de terminarla con un tema que ha surgido, ya lo habéis estado viendo, de forma transversal, que es la formación de los asesores. Así que nada, hemos visionado una mesa de debate rápida, que vaya un poco al grano. Y bueno, tengo aquí conmigo a 4 personas que entienden muy bien de esto. En primer lugar está Núria Montagut, que es jefa de servicio de la Subdirección General de Transferencia e Innovación de la Generalitat de Cataluña. Luego está Martín Barrasa, que es doctor ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y también lleva el CECRA, la certificación de asesores. Por otro lado, tenemos a Luis Carbonell Zaragoza, que es secretario técnico del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón. Y, por último, Luis Antolín de la Cruz, que es técnico asesor del Servicio de Asesoramiento de COAG de Castilla y León y que lleva experiencia en coordinación de programas de asesoramiento. Así que muchas gracias por venir. Y nada, vamos a ser breves, vamos a hacer 2 preguntas, van a contestar. Sería ideal si tuviésemos, si queréis hacer 2 cuestiones y ya con esto daríamos por terminada la sesión y nos iríamos a la comida, porque bueno, recordad que luego a las 3:30 sí que será el autobús para que todos los que habéis venido no nos vayáis tarde. Así que nada, quería empezar con la pregunta. Bueno, quería hacer 3 referencias solo. Luis Orcaray ha dicho necesitamos formación continua, en digitalización las empresas nos pasan por encima si no la tenemos, es un ejemplo de lo que se ha dicho. Reciclaje profesional, se ha hablado de ello. Habilidades blandas, bueno, es que tenemos un montón de temas de los que sería interesantísimo hablar, pero bueno, la primera pregunta que os voy a lanzar a los 4 es, el problema está en, si hablamos de la necesidad de formación de asesores, el problema está en cómo formamos, qué contenido o en qué condiciones existen para que los asesores puedan formarse. Sí. Ya. A ver, que lo que no sé. A ver. ¿Funciona? Sí, ¿no? Bueno, gracias por invitarnos a participar en esta mesa redonda. Tenía que estar Gloria Cugat, que era la subdirectora y no ha podido ser, así que estoy yo en su lugar. Tu pregunta, bueno, yo creo que tenemos que ir más allá de qué formación y qué contenidos y qué metodología necesita la formación y basarnos más en las condiciones, ¿no? Para que el asesor pueda adquirir, y se ha hablado mucho en esta jornada, este conocimiento o este aprendizaje continuo, ¿no? Yo creo que es en el día a día que debe el asesor irse formando y tenemos que, entre todos, intentar facilitarle, ¿no?, estas condiciones con más tiempo, ¿no? Porque los asesores siempre se quejan de que hacen muchos papeles, ¿no?, y el tiempo no lo dedican a lo que tienen que hacer, que es asesorar. Les tenemos que reconocer, yo creo que también es importante el reconocimiento para que este reconocimiento les ayude a hacer su labor. Creo, bueno, el tema del sueldo me ha parecido este apunte del sueldo me ha parecido muy importante, ¿no?, el compañero anterior que ha hablado de este tema. Y después para mí también es básico darles herramientas y recursos donde puedan formarse y para mí principal la conexión. Si el sistema AQUIS, que integra la formación, el asesoramiento, la innovación, es como el punto clave, ¿no?, para que se integre el asesor allí y pueda transmitir este conocimiento al agricultor, ¿no?, y haga de puente, como se ha dicho desde el principio en esta jornada, para llegar a ese asesoramiento. Y con muchas
herramientas, tenemos muchísimas, después no sé, entraremos, pero grupos operativos, jornadas y también los back office y recursos de información, ¿no? En Cataluña tenemos RuralCat, tenemos jornadas que se hacen durante todo el año y tenemos los grupos operativos con mucho éxito, donde es verdad que igual los asesores se tendrían que implicar más. No sé si como líderes, eso lo tengo un poco más, lo pongo más en dura, pero sí como participantes, ¿no? Para ver esta aplicación práctica. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar y muy brevemente, gracias por la invitación y poder compartir con todos ustedes pues esta mesa redonda sobre formación. Formación, pues formación sí o sí, no queda otra respuesta, ¿no? Características de la formación, en mi opinión, una formación eminentemente práctica, una formación continuada, las borracheras están bien a cierta edad, ¿no? Pero luego se trata de estudiar un poquito todos los días y no mucho en un periodo breve de la vida. Formación planificada. Muchas veces no se planifica la formación y así no salen, elegimos lo primero que nos aparece o lo que está ahí. Y luego concienciación de la formación, tanto del propio asesor, de las administraciones, de las entidades de formación, etcétera. Muy brevemente, yo quisiera también hablar de la tipología de formación. Cuando hablamos de formación, a todos se nos desvía la cabeza hacia una formación técnica, especializada, que se hablaba, etcétera. Y les puedo contar la experiencia en otro tipo de formación que nosotros hemos desarrollado en la Comunidad Autónoma de Galicia, que es una formación de carácter metodológico, lo que se viene a denominar esas... Antes decía Yaite habilidades blandas, ahora ya no les llaman blandas, ahora les llaman las habilidades del poder, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, en el año 17 empezamos con este tema de formación allí en Galicia. La Universidad de Santiago de Compostela es el órgano de certificación regional y el órgano de proveedor de módulos CECRA. La información CECRA no voy a hablar de ella porque está en la página web, pero sí darles algunos datos. Antes decías que había, creo que hubo un baile de cifras porque dijiste 500.000 asesores formados en la Unión Europea. En la diapositiva ponía 5.000 o 50. Bueno, un cero más a la derecha o a la izquierda yo creo que casi nada. Bien, pues mira, en Galicia, por ejemplo, con este plan de formación, al cual fue muy sensible la Xunta de Galicia, se han formado asesores privados del orden de 200 y pico, que supone yo creo que más del 80%. Ha empezado a formarse los asesores públicos. Este año pasado concluimos un programa en donde se han formado unos 30 y pico asesores, que vienen a suponer un tercio de la totalidad de los que hay, y se están enganchando otros asesores, como por ejemplo el personal técnico de los grupos de desarrollo regional, los GDRs, ¿no? Así como personal que está en cartera, personal de la Agencia de Desarrollo Rural, el AGADER, allí en Galicia y demás. Y bueno, pues yo creo que esa formación metodológica en habilidades blandas, pues es, no voy a decir más importante, pero sí que absolutamente complementaria al tema. Y me gustaría, por si luego no me da tiempo de hablar más, de hacer dos reflexiones. Una de mi compañera JT, que creo que ha puesto ahí una discusión sobre la mesa, en donde si el papel fundamental es el asesor o el papel fundamental es el agricultor. Puede ser un debate muy largo, ¿no? Pero yo solamente quiero trasladar que no nos debemos de olvidar del agricultor, el agricultor. Y también lo que nos decía Edgar con respecto al asesor, que sería también otro problema, eso de los 50.000 euros, ¿dónde es eso? El sueldo. El sueldo. Tendría quedado claro que lo que es de sueldos en Irlanda no es tanto un sueldo, sino la capacidad de llegar a 40.000 euros de 120.000 durante tu vida. Bueno, pues tomemos copia, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tenernos. Yo te tomo el relevo, ¿no? Como
con ese argumento, como queremos valorar, que nos valoren nuestro trabajo y nuestra experiencia, también es verdad que hay que valorar la formación y el trabajo que implica la formación. Porque nos habéis visto el trabajo que implica realizar cursos, conseguir realizar jornadas, congresos, etc. Nosotros, me gustaría hacer hincapié, tirando un poco hacia nuestra casa, aparte de eso, la formación reglada de los diferentes cursos, también la importancia de las jornadas, de los congresos, como mecanismo de obtención de formación práctica teórica, como también de los puntos de encuentro, ¿no?, entre diferentes compañeros e intercambiar otras experiencias que al final son un mecanismo de formación inigualable, ¿no? Tengo aquí al compañero, al presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, que no sé si sabéis que ellos bianualmente organizan el Simposium de Sanidad Vegetal. También hacer hincapié en el tema de la lectura. Nosotros, yo porque lo tengo en la tierra, la revista Fitoma, que tenemos la sede en Valencia, que también está organizado también de carácter bianual, el encuentro de asesores, ¿no?, con una revista potentísima, con unos artículos actualizados que van todo el espectro. La importancia de eso, de leer revistas técnicas, de leer libros, de estar pendiente de cuál es la publicación últimamente reciente. Y también de cara más a mi casa, desde nuestro colegio también organizamos el foro de bioprotección, ¿no?, más centrado en temas de protección biológica, de fauna auxiliar. Y destacar este punto, ¿no?, la importancia de la lectura. Yo creo que es algo que aprendes en la universidad y tal, es saber leer, saber tener una buena referencia bibliográfica, y también de los encuentros donde practicas el soft skills, ¿no?, lo social, y también todo el tema técnico. Gracias. Buenos días. Me gustaría entrar al trapo de lo que ha comentado antes sobre el valor del agricultor. Espero que tengamos luego ocasión. Yo diría que la formación tal cual está planteada ahora mismo, como una generalidad, está bien planteada. Tenemos la suerte de que tenemos un boom de entidades que están haciendo formación enorme, desde las propias administraciones, entidades financieras, nosotros como organizaciones agrarias, cooperativas, demás. Sí, creo que ahora mismo la formación casi, entre comillas, sobra. No se me malinterprete. Si lo que nos falta es tiempo a los asesores para poder formarnos. Yo distinguiría dos tipos de asesores o asesoramiento. El asesor o asesoramiento generalista y el asesor o asesoramiento específico. Nosotros como entidades, como organizaciones agrarias, creo que lo comparten todos los compañeros, compañeras que están en ello, y cooperativas, la asumo también, estamos dentro del bloque de los generalistas. ¿Por qué hablo de específicos o asesoramiento también específico? Eso lo vinculo más a la gente que está moviéndose en el ámbito de los proyectos, o la gente que comercializa productos, pero que claro, es que es muy distinta la casuística para unos y para otros. Una empresa que quiere comercializar no sé qué aparato porque tecnológicamente va con no sé qué tractor, difícilmente vamos a poder asesorar nosotros sobre eso. Si muchas veces el agricultor al que le han vendido la herramienta va al señor del tractor y no le sabe asesorar, ¿quién nos va a formar a los generalistas sobre eso? Que ni siquiera debemos entrar en eso, ¿no? No debería ser nuestro cometido. Y lo mismo la gente que está haciendo proyectos de investigación. Pues, ¿quién va a asesorar sobre eso? La propia universidad o quien esté en ello. Y debería ser el vínculo directo con el agricultor, con independencia que nos forme a nosotros. Pero creo que es absurdo meter un eslabón intermedio cuando no llegamos a todo. Bien, y los generalistas, aquí he hecho algo de menos, se ha dicho un poco de pasado a lo largo de la mañana, pero es que es fundamental. No olvidemos que podemos acceder a toda la tecnología que queramos. Pero seamos conscientes, entre el 30 y el 40% de forma genérica, según datos del propio Ministerio, de los ingresos de las explotaciones agrarias son vía ayudas. Y las ayudas es normativa. Y la normativa es la piedra angular de todo. Y yo, por lo que me trasladan los compañeros y las compañeras, no ya de Castilla y León, sino en ámbito estatal y de otras organizaciones agrarias, tenemos aquí el principal caballo de batalla. A la Administración se lo hemos trasladado en numerosas ocasiones, no solo a la autonómica, también a la estatal. Por favor, normativa. Tenedlos al día de la normativa a tope. Estoy totalmente de acuerdo con la exposición que se ha hecho antes desde INTIA de que tiene que haber un buzón de contacto directo. De algún modo ya le hay, porque entras en las consultas del Ministerio y va la pregunta, pero no sé si es lo más apropiado. Yo preferiría
De la misma forma que se ha hecho cuando cambió el periodo PAC, desde el propio Ministerio, venga, con regímenes, una serie de sesiones, una genérica, luego unas particularizadas en P1, P2, P3, P4, 1 por 1. Sí, pero no nos quedemos ahí, porque eso cambia. Vayamos al tema condicionalidad. Por supuesto que desde la administración estatal y autonómica se habló de condicionalidad, pero desde que se dio la última charla a nivel estatal y esto de formación de técnicos sobre condicionalidad, ¿a cómo está la condicionalidad ahora? ¿Cuánto se ha mantenido? ¿Quién ha formado entre medias? Y no ya solo el principal obstáculo ese, ¿de acuerdo? Son críticas constructivas, ¿vale? Y no solo eso, es que claro, si del único, entre comillas, que emanara la legislación fuera del Ministerio de Agricultura, fenómeno, pero es que te encuentras al Ministerio de Medio Ambiente, Sanidad, Industria y Energía, imposible. Y ya rizamos el rizo y no vale con que el asesor se despache o se desayune. Lo primero que hace cada mañana, yo por lo menos, BOE y BOCIL. BOCIL es el Boletín de Castilla y León. A ver qué me encuentro por ahí. Ya, pero es que ni siquiera tengo la garantía de que estoy al día. ¿Por qué? Porque no sé qué real decreto, no sé qué reglamento, no sé qué tal, en las disposiciones adicionales me cuelan no sé qué que afecta a no sé qué sector. Me tengo que leer todo el BOE entero todos los días. Como no haya alguien que me dé una seguridad detrás, imposible. Y intento acabar. La segunda parte. Claro, desde la propia Comunidad Europea se nos lanza la historia de que esto es clave, innovación, no sé qué tal. Por supuesto que es clave, pero ¿por qué no empezamos por darle una estabilidad a la política europea? Porque si cada 7 años la cambiamos y ahora lo que era tan importante luego no, y ahora derechos y luego no, y ahora condicionalidad y luego aquí tan más exigentes aquí menos. Bueno, creo que todos estos son elementos de debate que como piedra angular debería ser la base. Luego ya formamos en otras cosas. Pero esto, por favor, es que creo que se corre el riesgo un poco de entrar en la especificidad de la innovación y sé qué, no sé cuál, y nos perdemos lo básico. No puede haber innovación si no controlo perfectamente cuál es la normativa. El agricultor tiene que tener la seguridad de aquello en lo que se le está formando, que se le pretende vender, está conforme a la normativa. No me extiendo más, que imagino que luego... No, yo que tengo aquí el micrófono, sí. Pues nada, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero lo que recojo aquí es que a esta pregunta hay una variada conjunto de respuestas. Al final importa el en qué, o sea, el fondo. Hablamos de la normativa, se ha mencionado varias veces, también a nivel técnico. Hablamos también de la necesidad del método. Hemos hablado también, por supuesto, se ha dicho técnico, o sea, contenido técnico sí, pero también habilidades blandas, o sea que se vuelve a mantener un poco esos temas de los que hemos hablado. Y luego también se menciona, en la metodología se mete un poco esta puesta en práctica, ¿no? De grupos operativos, que haya jornadas, que es importantísimo, o sea, esa transferencia de conocimiento que se siga manteniendo. He apuntado algo más, yo creo que estaba más o menos todo. Si se me olvida algo, bueno, el dinero, fundamental. Y nada, con esto ya pasaríamos, yo creo, un poco a cerrar con qué os quedáis definitivamente. O sea, ya es simplemente por un intento de decir, si tuvierais que señalar una prioridad clara, o sea, según vosotros, claro, yo creo que aquí todos los que estamos en la sala hemos visto que hay una variedad de necesidades, o sea, que cada uno puede que diga algo. Pero bueno, por ir cerrando un poco, si tuvierais que señalar una prioridad clara para mejorar la formación, siendo concisos y un poco de cierre, ¿qué diríais que es? La lección, ¿no? Sí, No es fácil. Bueno, yo, una cosa sería la formación, ¿no? De qué formación deben tener. Para mí es básico que sea continua, ¿vale? Que sea una aprendizaje que continúe, y para mí es básica la conexión. Así se aprende con lo que tocas, se aprende con lo que vives, ¿no? Y se tiene que buscar este equilibrio. Para mí es buscar el equilibrio entre formación más académica o con la formación del día a día, ¿no? Y con esta conexión con los diferentes actores del AQUIS, ¿no? Con los centros de investigación que te pueden asesorar en temas más específicos y no tan transversales, ¿no? Pero también necesitas esta visión transversal de normativa, de innovación, de digitalización en estos momentos, ¿no? Un poco buscar este equilibrio, ¿no? No solo que sea también la parte práctica, que es donde realmente interiorizas, pienso, estos conocimientos. Bueno, yo voy a volver a insistir sobre la formación técnica, sí, pero metodológica también, ¿no?
Y desde el plano del que estoy hablando, desde la universidad pública, muchas veces me pregunto el por qué no hay algún estudio conducente a una titulación o a una complementación de asesor agrario. En otros países lo existe, ¿no? Nosotros casi lo intentamos una vez, pero morimos en el intento, ¿no? Y con respecto al tema de ¿con qué me quedo de la formación? Lo dije antes, ¿no? Una estructurada, planificada, programada, continua, práctica, y luego le añadiría las dos características de Edgar: 50.000 euros y la eliminación de toda la trama burocrática para que todo ese tiempo que pierde el asesor en todas esas cosas puedas dedicarlas a formarse, que es el principal obstáculo que tiene. No la falta de información y de formación, que yo creo que hay un exceso y un goteo por todos los lados. También es importante saber seleccionar cuál es la formación que necesitamos. De ahí la planificación y la programación. Nada más. Yo primero, me lo siento por alusiones, es verdad que nosotros entendemos que el grado grave tienen que ser los grados de ingeniería técnica agrícola, ingeniería agroalimentaria. Es verdad que con el BOE cada universidad tiene un nombre diferente y tal, y debe ser la rama de ingeniería técnica agraria, y después con el máster de ingeniería agrónomo, y deben ser la punta de lanza de la cara universitaria. Tengo que defenderme. Tengo que defenderme. Con respecto a lo otro, y también pensando en todos aquellos compañeros en ejercicio libre o que montan empresas, ¿no? Y que montan asesorías por su cuenta, la clave es la profesionalización. El agricultor es un empresario y parte de los asesores también son empresarios y tienen que aprender a ser empresarios en cuanto a la relación con su cliente, en cuanto a su relación contractual, en cuanto a su protección con seguro de responsabilidad civil y cómo gestionar la comunicación con el cliente, cómo gestionar las recetas fitosanitarias y todo. Porque es verdad que no se ha dado dentro de esta jornada, pero se está detectando, nosotros estamos detectando a nuestros compañeros una problemática del tema de seguridad jurídica, de reclamaciones, y que ahora mismo es una serpiente que tenemos ahí en el sector. Y yo creo que también no hay que olvidarse eso, de lo que hemos visto, que hay otros sistemas en otros países de la Unión Europea que apuestan más por los compañeros en un sector privado, que también requieren de una profesionalización y de un conocimiento de cómo gestionar profesionalmente su actividad. Comenzar diciendo que comparto lo que acabas de decir sobre el grado, tampoco pensamos que haya que ir más allá. Eso sí, poner en valor, creo que sí, por lo menos si va a haber asesoramiento que se acoja a subvenciones, que de alguna forma el asesorado tenga la garantía de que quien se lo va a hacer pues no es un recién llegado. En este sentido creemos que sí que se debería exigir, como ya se hace en algunos PDRs, que las entidades tengan una trayectoria, por lo menos 2 o 3 años, y que los asesorados tengan una trayectoria. Pero es que muchas veces es la experiencia la que te forma más que ninguna universidad, lo digo con todos los respetos, por un par de ellas. Pero es que creo que aquí no es cuestión de complicar más la vida, que ya tenemos bastante. La certificación tampoco me convence mucho, ya digo que voy más por el tema de una experiencia a las entidades y a los asesores. La certificación creo que al final se va a traducir en un mayor coste para el asesorado y no nos lleva a ninguna parte. Y ya para acabar, muy resumidamente, cogiendo un poco el trapo de lo que lanzaba antes, el asesorado. Esto creo que es clave, porque de la misma forma que distinguía entre los asesores generalistas y los asesores más específicos, también distingo entre dos perfiles de asesorados. Nos decía el ministro hace un par de días que 2/3 de los titulares de explotaciones agrarias en el 2030 estarán en edad de jubilación. Dicho de otra forma, más del 70% de los titulares de explotaciones tienen más de 50 años. Evidentemente, no nos va a requerir un mismo asesoramiento una persona de 50-55 años en adelante que una que está por debajo de esa edad, ni mucho menos un joven. Me gustaría realmente que el asesoramiento no dejara a ninguno de estos dos sectores fuera. Por supuesto que el asesoramiento de la persona mayor va a ser mucho más sencillo. Si eso no te va a requerir ninguna complicación, si con poder resistir lo que le queda hasta la jubilación, vale. Y tampoco se le puede pedir mucho más, porque no tiene ni la preparación para entrar en digitalización de golpe, ni siquiera en muchos territorios hay suficiente cobertura, que esa es otra a estas alturas, ¿vale?
Y por otro lado, ya digo, los más jóvenes, por supuesto que sí hay que volcarse, pero no nos olvidemos del otro, que se corre el riesgo de olvidarnos de los mayores de 50-55 años. Por favor, que no quede nadie fuera, porque en el sector no sobra nadie. Pues nada, muchas gracias. Ya estamos llegando al final. No sé si ya no tenemos tiempo ni para una pregunta. Pero bueno, yo creo que aquí hemos retomado un poco toda esta parte transversal de la formación de asesores que se ha ido mencionando a lo largo de la jornada. Y bueno, dejamos el debate aquí con diferentes posturas para que podamos ahora, tomándonos una buena comida, que nos la merecemos todos, debatir y hacer networking. Así que muchas gracias, esperamos que haya sido de vuestro gusto la jornada. Y eso sí, a las 3:30 salen los autobuses para que la gente que tiene que coger tren o avión no llegue tarde. Así que intentad estar puntuales luego a la salida. Hasta luego. Yo soy la que soy la contraposición. Pongo más en valor la otra. Bueno, pues ¿se me oye? Pues los últimos serán los primeros. Y nada, bueno, ya estamos terminando la jornada, pero no queríamos dejar de terminarla con un tema que ha surgido, ya lo habéis estado viendo, de forma transversal, que es la formación de los asesores. Así que nada, hemos visionado una mesa de debate rápida, que vaya un poco al grano. Y bueno, tengo aquí conmigo a 4 personas que entienden muy bien de esto. En primer lugar está Núria Montagut, que es jefa de servicio de la Subdirección General de Transferencia e Innovación de la Generalitat de Cataluña. Luego está Martín Barrasa, que es doctor ingeniero agrónomo, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y también lleva el CECRA, la certificación de asesores. Por otro lado, tenemos a Luis Carbonell Zaragoza, que es secretario técnico del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón. Y por último, Luis Antolín de la Cruz, que es técnico asesor del Servicio de Asesoramiento de COAG de Castilla y León y que lleva experiencia en coordinación de programas de asesoramiento. Así que muchas gracias por venir. Y nada, vamos a ser breves, vamos a hacer 2 preguntas, van a contestar. Sería ideal si tuviésemos, si queréis hacer 2 cuestiones y ya con esto daríamos por terminada la sesión y nos iríamos a la comida, porque bueno, recordad que luego a las 3:30 sí que sale el autobús para que todos los que habéis venido no nos vayáis tarde. Así que nada, quería empezar con la pregunta. Bueno, quería hacer 3 referencias solo. Luis Orcaray ha dicho necesitamos formación continua, en digitalización las empresas nos pasan por encima si no la tenemos, es un ejemplo de lo que se ha dicho. Reciclaje profesional, se ha hablado de ello. Habilidades blandas, bueno, es que tenemos un montón de temas de los que sería interesantísimo hablar, pero bueno, la primera pregunta que os voy a lanzar a los 4 es, el problema está en, si hablamos de la necesidad de formación de asesores, el problema está en cómo formamos, qué contenido o en qué condiciones existen para que los asesores puedan formarse. Sí. Ya. A ver, que lo que no sé. A ver. ¿Funciona? Sí, ¿no? Bueno, gracias por invitarnos a participar en esta mesa redonda. Tenía que estar Gloria Cugat, que era la subdirectora y no ha podido ser, así que estoy yo en su lugar.
Tu pregunta, bueno, yo creo que tenemos que ir más allá de qué formación y qué contenidos y qué metodología necesita la formación y basarnos más en las condiciones, ¿no? Para que el asesor pueda adquirir, y se ha hablado mucho en esta jornada, este conocimiento o este aprendizaje continuo, ¿no? Yo creo que es en el día a día que debe el asesor irse formando, y tenemos que, entre todos, intentar facilitarle, ¿no?, estas condiciones con más tiempo, ¿no? Porque los asesores siempre se quejan de que hacen muchos papeles, ¿no?, y el tiempo no lo dedican a lo que tienen que hacer, que es asesorar. Les tenemos que reconocer, yo creo que también es importante el reconocimiento para que este reconocimiento les ayude a hacer su labor. Creo, bueno, el tema del sueldo me ha parecido este apunte del sueldo me ha parecido muy importante, ¿no?, el compañero anterior que ha hablado de este tema. Y después, para mí también es básico darles herramientas y recursos donde puedan formarse, y para mí principal la conexión. Si el sistema AQUIS, que integra la formación, el asesoramiento, la innovación, es como el punto clave, ¿no?, para que se integre el asesor allí y pueda transmitir este conocimiento al agricultor, ¿no?, y haga de puente, como se ha dicho desde el principio en esta jornada, para llegar a este asesoramiento. Y con muchas herramientas, tenemos muchísimas, después no sé, entraremos, pero grupos operativos, jornadas, y también los back office y recursos de información, ¿no? En Cataluña tenemos RuralCat, tenemos jornadas que se hacen durante todo el año, y tenemos los grupos operativos con mucho éxito, donde es verdad que igual los asesores se tendrían que implicar más. No sé si como líderes, eso lo tengo lo pongo más en dura, pero sí como participantes, ¿no?, para ver esta aplicación práctica. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, y muy brevemente, gracias por la invitación y poder compartir con todos ustedes pues esta mesa redonda sobre formación. Formación, pues formación sí o sí, no queda otra respuesta, ¿no? Características de la formación, en mi opinión, una formación eminentemente práctica, una formación continuada. Las borracheras están bien a cierta edad, ¿no?, pero luego se trata de estudiar un poquito todos los días y no mucho en un periodo breve de la vida. Formación planificada. Muchas veces no se planifica la formación y así nos salen, elegimos lo primero que nos aparece o lo que está ahí. Y luego concienciación de la formación, tanto del propio asesor, de las administraciones, de las entidades de formación, etcétera. Muy brevemente, yo quisiera también hablar de la tipología de formación. Cuando hablamos de formación, a todos se nos desvía la cabeza hacia una formación técnica, especializada, que se hablaba, etcétera. Y les puedo contar la experiencia en otro tipo de formación que nosotros hemos desarrollado en la Comunidad Autónoma de Galicia, que es una formación de carácter metodológico, lo que se viene a denominar esas... Antes decía Yaite habilidades blandas, ahora ya no les llaman blandas, ahora les llaman las habilidades del poder, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, en el año 17 empezamos con este tema de formación allí en Galicia. La Universidad de Santiago de Compostela es el órgano de certificación regional y el órgano de proveedor de módulos CECRA. La información CECRA no voy a hablar de ella porque está en la página web, pero sí darles algunos datos. Antes decías que creo que hubo un baile de cifras porque dijiste 500.000 asesores formados en la Unión Europea. En la diapositiva ponía 5.000, o 50. Bueno, un cero más a la derecha o a la izquierda, yo creo que casi nada, Bien, pues mira, en Galicia, por ejemplo, con este plan de formación, al cual fue muy sensible la Xunta de Galicia, se han formado asesores privados del orden de 200 y pico, que supone, yo creo que más del 80%. Ha empezado a formarse los asesores públicos. Este año pasado concluimos un programa en donde se han formado unos 30 y pico asesores, que vienen a suponer un tercio de la totalidad de los que hay, y se están enganchando otros asesores, como por ejemplo el personal técnico de los grupos de desarrollo regional, los GDRs, ¿no? Así como personal que está en cartera, personal de la Agencia de Desarrollo
rural, en la Gadea, allí en Galicia y demás. Y bueno, pues yo creo que esa formación metodológica en habilidades blandas, pues es, no voy a decir más importante, pero sí que absolutamente complementaria al tema. Y me gustaría, pues si luego no me da tiempo de hablar más, de hacer dos reflexiones. Una de mi compañera JT, que creo que ha puesto ahí una discusión sobre la mesa, en donde si el papel fundamental es el asesor o el papel fundamental es el agricultor. Puede ser un debate muy largo, ¿no? Pero yo solamente quiero trasladar que no nos debemos de olvidar del agricultor, el agricultor. Y también lo que nos decía Edgar con respecto al asesor, que sería también otro problema, eso de los 50.000 euros, ¿dónde es eso? ¿Eh? El sueldo. Tendría quedado claro que lo que es de sueldos en Irlanda no es tanto un sueldo, sino la capacidad de llegar a 40.000 euros, 120.000 durante tu vida. Bueno, pues tomemos copia, por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por tenernos. Yo te tomo el relevo, ¿no? Como con ese argumento, como queremos valorar, que nos valoren nuestro trabajo y nuestra experiencia, también es verdad que hay que valorar la formación y el trabajo que implica la formación. Porque nos habéis visto el trabajo que implica realizar cursos, conseguir realizar jornadas, congresos, etc. Nosotros, me gustaría hacer hincapié, tirando un poco hacia nuestra casa, aparte de eso, la formación reglada de los diferentes cursos, también la importancia de las jornadas, de los congresos, como mecanismo de obtención de formación práctica teórica, como también de los puntos de encuentro, ¿no?, entre diferentes compañeros e intercambiar otras experiencias que al final son un mecanismo de formación inigualable, ¿no? Tengo aquí al compañero, al presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, que no sé si sabéis que ellos bianualmente organizan el Simposium de Sanidad Vegetal. También hacer hincapié en el tema de la lectura. Nosotros, yo porque lo tengo en la tierra, la revista Fitoma, que tenemos la sede en Valencia, que también está organizado también de carácter bianual, el encuentro de asesores, ¿no?, con una revista potentísima, con unos artículos actualizados que van todo el espectro. La importancia de eso, de leer revistas técnicas, de leer libros, de estar pendiente de cuál es la publicación últimamente reciente. Y también de cara más a mi casa, desde nuestro colegio también organizamos el foro de bioprotección, ¿no?, más centrado en temas de protección biológica, de fauna auxiliar. Y destacar este punto, ¿no?, la importancia de la lectura. Yo creo que es algo que aprendes en la universidad y tal, es saber leer, saber tener una buena referencia bibliográfica, y también de los encuentros donde practicas el soft skills, ¿no?, lo social, y también todo el tema técnico. Gracias. Buenos días. Me gustaría entrar al trapo de lo que ha comentado antes sobre el valor del agricultor. Espero que tengamos luego ocasión. Yo diría que la formación tal cual está planteada ahora mismo, como una generalidad, está bien planteada. Tenemos la suerte de que tenemos un boom de entidades que están haciendo formación enorme, desde las propias administraciones, entidades financieras, nosotros como organizaciones agrarias, cooperativas, demás. Sí, creo que ahora mismo la formación casi, entre comillas, sobra. No se me malinterprete. Si lo que nos falta es tiempo a los asesores para poder formarnos. Yo distinguiría dos tipos de asesores o asesoramiento. El asesor o asesoramiento generalista y el asesor o asesoramiento específico. Nosotros como entidades, como organizaciones agrarias, creo que lo comparten todos los compañeros, compañeras que están en ello, y cooperativas, la asumo también, estamos dentro del bloque de los generalistas. ¿Por qué hablo de específicos o asesoramiento también específico? Eso lo vinculo más a la gente que está moviéndose en el ámbito de los proyectos, o la gente que comercializa productos, pero que claro, es que es muy distinta la casuística para unos y para otros. Una empresa que quiere comercializar no sé qué aparato porque tecnológicamente va con no sé qué tractor, difícilmente vamos a poder asesorar nosotros sobre eso. Si muchas veces el agricultor al que le han vendido la herramienta va al señor del tractor y no le sabe asesorar, ¿quién nos va a formar a los generalistas sobre eso? Que ni siquiera debemos entrar en eso, ¿no? No debería ser nuestro cometido.
Y lo mismo la gente que está haciendo proyectos de investigación. Pues, ¿quién va a asesorar sobre eso? La propia universidad o quien esté en ello. Y debería ser el vínculo directo con el agricultor, con independencia que nos forme a nosotros. Pero creo que es absurdo meter un eslabón intermedio cuando no llegamos a todo. Bien, y los generalistas, aquí he hecho algo de menos, se ha dicho un poco de pasado a lo largo de la mañana, pero es que es fundamental. No olvidemos que podemos acceder a toda la tecnología que queramos. Pero seamos conscientes, entre el 30 y el 40% de forma genérica, según datos del propio Ministerio, de los ingresos de las explotaciones agrarias son vía ayudas. Y las ayudas es normativa. Y la normativa es la piedra angular de todo. Y yo, por lo que me trasladan los compañeros y las compañeras, no ya de Castilla y León, sino del ámbito estatal y de otras organizaciones agrarias, tenemos aquí el principal caballo de batalla. A la Administración se lo hemos trasladado en numerosas ocasiones, no solo a la autonómica, también a la estatal. Por favor, normativa. Tenedlos al día de la normativa a tope. Estoy totalmente de acuerdo con la exposición que se ha hecho antes desde INTIA de que tiene que haber un buzón de contacto directo. De algún modo ya le hay, porque entras en las consultas del Ministerio y va la pregunta, pero no sé si es lo más apropiado. Yo preferiría, de la misma forma que se ha hecho cuando cambió el periodo PAC, desde el propio Ministerio, venga, con regímenes, una serie de sesiones, una genérica, luego unas particularizadas en P1, P2, P3, P4, uno por uno. Sí, pero no nos quedemos ahí, porque eso cambia. Vayamos al tema condicionalidad. Por supuesto que desde la Administración estatal y autonómica se habla de condicionalidad, pero desde que se dio la última charla a nivel estatal y esto de formación de técnicos sobre condicionalidad, ¿a cómo está la condicionalidad ahora? ¿Cuánto se ha mantenido? ¿Quién ha formado entre medias? Y no ya solo el principal obstáculo ese, ¿de acuerdo? Son críticas constructivas, ¿vale? Y no solo eso, es que claro, si del único, entre comillas, que emanara la legislación fuera del Ministerio de Agricultura, fenómeno. Pero es que te encuentras al Ministerio de Medio Ambiente, Sanidad, Industria y Energía, imposible. Y ya rizamos el rizo y no vale con que el asesor se despache o se desayune. Lo primero que hace cada mañana, yo por lo menos, voy y Bocil. Bocil es el boletín de Castilla y León. A ver qué me encuentro por ahí. Ya, pero es que ni siquiera tengo la garantía de que estoy al día. ¿Por qué? Porque no sé qué real decreto, no sé qué reglamento, no sé qué tal, en las disposiciones adicionales me cuelan no sé qué que afecta a no sé qué sector. Me tengo que leer todo el BOE entero todos los días. Como no haya alguien que me dé una seguridad detrás, imposible. Y intento acabar. La segunda parte. Claro, desde la propia Comunidad Europea se nos lanza la historia de que esto es clave, innovación, no sé qué tal. Por supuesto que es clave, pero ¿por qué no empezamos por darle una estabilidad a la política europea? Porque si cada 7 años la cambiamos y ahora lo que era tan importante luego no, y ahora derechos y luego no, y ahora condicionalidad y luego aquí tan más exigentes aquí menos, bueno, creo que todos estos son elementos de debate que como piedra angular debería ser la base. Luego ya formamos en otras cosas. Pero esto, por favor, es que creo que se corre el riesgo un poco de entrar en la especificidad de la innovación, y sé qué, no sé cuál, y nos perdemos lo básico. No puede haber innovación si no controlo perfectamente cuál es la normativa. El agricultor tiene que tener la seguridad de aquello en lo que se le está formando, que se le pretende vender, está conforme a la normativa. No me extiendo más, que imagino que luego... No, yo que tengo aquí el micrófono, sí. Pues nada, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero lo que recojo aquí es que a esta pregunta hay una variada conjunto de respuestas. Al final importa el en qué, o sea, el fondo. Hablamos de la normativa, se ha mencionado varias veces, también a nivel técnico. Hablamos también de la necesidad del método. Hemos hablado también, por supuesto, se ha dicho técnico, o sea, contenido técnico sí, pero también habilidades blandas, o sea, que se vuelve a mantener un poco esos temas de los que hemos hablado. Y luego también se menciona, en la metodología se mete un poco esta puesta en práctica, ¿no? De grupos operativos, que haya jornadas, que es importantísimo, o sea, esa transferencia de conocimiento que se siga manteniendo. He apuntado algo más, yo creo que estaba más o menos todo. Si se me olvida algo, bueno, el dinero, fundamental. Y nada, con esto ya pasaríamos, yo creo, un poco a cerrar con qué os quedáis definitivamente. O sea, ya es simplemente por un intento de decir, si tuvierais que señalar una prioridad clara, o sea, según vosotros, claro, yo creo que aquí todos los que estamos en la sala hemos visto que hay una variedad de necesidades, o sea, que cada uno puede que diga algo. Pero bueno, por ir cerrando un poco, si tuvierais que señalar una prioridad clara para mejorar la formación, siendo concisos y un poco de cierre, ¿qué diríais que es?
Lección, ¿no? Sí, total. No es fácil. Bueno, yo, una cosa sería la formación, ¿no? De qué formación deben tener. Para mí es básico que sea continua, ¿vale? Que sea una aprendizaje continua, y para mí es básica la conexión. Así se aprende con lo que tocas, se aprende con lo que vives, ¿no? Y se tiene que buscar este equilibrio. Para mí es buscar el equilibrio entre formación más académica o con la formación del día a día, ¿no? Y con esta conexión con los diferentes actores del AQUIS, ¿no? Con los centros de investigación que te pueden asesorar en temas más específicos y no tan transversales, ¿no? Pero también necesitas esta visión transversal de normativa, de innovación, de digitalización en estos momentos, ¿no? Un poco buscar este equilibrio, ¿no? No solo que sea también la parte práctica, que es donde realmente interiorizas, pienso, estos conocimientos. Bueno, yo voy a volver a insistir sobre la formación técnica, sí, pero metodológica también, ¿no? Y desde el plano del que estoy hablando, desde la universidad pública, muchas veces me pregunto el por qué no hay algún estudio conducente a una titulación o a una complementación de asesor agrario. En otros países lo existe, ¿no? Nosotros casi lo intentamos una vez, pero morimos en el intento, ¿no? Y con respecto al tema de ¿con qué me quedo de la formación? Lo dije antes, ¿no? Una estructurada, planificada, programada, continua, práctica, y luego le añadiría las dos características de Edgar: 50.000 euros y la eliminación de toda la trama burocrática para que todo ese tiempo que pierde el asesor en todas esas cosas puedas dedicarlas a formarse, que es el principal obstáculo que tiene. No la falta de información y de formación, que yo creo que hay un exceso y un goteo por todos los lados. También es importante saber seleccionar cuál es la formación que necesitamos. De ahí la planificación y la programación. Nada más. Yo primero, me lo siento por alusiones, es verdad que nosotros entendemos que el grado grave tienen que ser los grados de ingeniería técnica agrícola, ingeniería agroalimentaria. Es verdad que con el BOE cada universidad tiene un nombre diferente y tal, y debe ser la rama de ingeniería técnica agraria, y después con el máster de ingeniería agrónomo, y deben ser la punta de lanza de la carrera universitaria. No tengo que defenderme. Tengo que defenderme. Con respecto a lo otro, y también pensando en todos aquellos compañeros en ejercicio libre o que montan empresas, ¿no? Y que montan asesorías por su cuenta, la clave es la profesionalización. El agricultor es un empresario y parte de los asesores también son empresarios, y tienen que aprender a ser empresarios en cuanto a la relación con su cliente, en cuanto a su relación contractual, en cuanto a su protección con seguro de responsabilidad civil, y cómo gestionar la comunicación con el cliente, cómo gestionar las recetas fitosanitarias y todo. Porque es verdad que no se ha dado dentro de esta jornada, pero se está detectando, nosotros estamos detectando a nuestros compañeros una problemática del tema de seguridad jurídica, de reclamaciones, y que ahora mismo es una serpiente que tenemos ahí en el sector. Y yo creo que también no hay que olvidarse eso, de lo que hemos visto, que hay otros sistemas en otros países de la Unión Europea que apuestan más por los compañeros en un sector privado, que también requieren de una profesionalización y de un conocimiento de cómo gestionar profesionalmente su actividad. Comenzar diciendo que comparto lo que acabas de decir sobre el grado, tampoco pensamos que haya que ir más allá. Eso sí, poner en valor, creo que sí, por lo menos si va a haber asesoramiento que se acoja a subvenciones, que de alguna forma el asesorado tenga la garantía de que quien se lo va a hacer pues no es un recién llegado. En este sentido, creemos que sí que se debería exigir, como ya se hace en algunos PDRs, que las entidades tengan una trayectoria, por lo menos 2 o 3 años, y que los asesorados tengan una trayectoria. Pero es que muchas veces es la experiencia la que te forma más que ninguna universidad, lo digo con todos los respetos, por un par de ellas. Pero es que creo que aquí no es cuestión de complicar más la vida, que ya tenemos bastante. La certificación tampoco me convence mucho, ya digo que voy más por el tema de una experiencia a las entidades y a los asesores. La certificación creo que al final se va a traducir en un mayor coste para el asesorado y no nos lleva a ninguna parte. Y ya para acabar, muy resumidamente, cogiendo un poco el trapo de lo que he lanzado antes, el asesorado. Esto creo que es clave,
porque de la misma forma que distinguía entre los asesores generalistas y los asesores más específicos, también distingo entre dos tipos o dos perfiles de asesorados. Nos decía el ministro hace un par de días que 2/3 de los titulares de explotaciones agrarias en el 2030 estarán en edad de jubilación. Dicho de otra forma, más del 70% de los titulares de explotaciones tienen más de 50 años. Evidentemente, no nos va a requerir un mismo asesoramiento una persona de 50-55 años en adelante que una que está por debajo de esa edad, ni mucho menos un joven. Me gustaría realmente que el asesoramiento no dejara a ninguno de estos dos sectores fuera. Por supuesto que el asesoramiento de la persona mayor va a ser mucho más sencillo. Si eso no te va a requerir ninguna complicación, si con poder resistir lo que le queda hasta la jubilación, vale. Y tampoco se le puede pedir mucho más, porque no tiene ni la preparación para entrar en digitalización de golpe, ni siquiera en muchos territorios hay suficiente cobertura, que esa es otra a estas alturas, ¿vale? Y por otro lado, ya digo, los más jóvenes, por supuesto que sí hay que volcarse, pero no nos olvidemos del otro, que se corre el riesgo de olvidarnos de los mayores de 50-55 años. Por favor, que no quede nadie fuera, porque en el sector no sobra nadie. Pues nada, muchas gracias. Ya estamos llegando al final. No sé si ya no tenemos tiempo ni para una pregunta, pero bueno, yo creo que aquí hemos retomado un poco toda esta parte transversal de la formación de asesores que se ha ido mencionando a lo largo de la jornada. Y bueno, dejamos el debate aquí con diferentes posturas para que podamos ahora, tomándonos una buena comida que nos la merecemos todos, debatir y hacer networking. Así que muchas gracias, esperamos que haya sido de vuestro gusto la jornada. Y eso sí, a las 3:30 salen los autobuses para que la gente que tiene que coger tren o avión no llegue tarde. Así que intentad estar puntuales luego a la salida. Hasta luego.